información. Como le adelantábamos hace unos minutos, nos visita hoy en el estudio. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando en esta mañana el subsecretario de Educación del Estado de Chihuahua, Carlos González Herrera. Muy buenas tardes. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio para el tema educativo. Pues hay muchas cosas que platicar. Una de ellas que nos interesa es, estamos en el mes de la mujer. El día 8 fue el Día Internacional de la Mujer, pero todo el mes de marzo se considera como tal. Y hubo un evento que me llamó mucho la atención, que fue la presentación de la política pública del Estado de Chihuahua en materia de educación con perspectiva de género. Platíquenos, señor secretario, ¿en qué consiste? ¿Cómo se está incluyendo la perspectiva de género para la educación en nuestro Estado? Con todo gusto. Lo que podríamos decir es que estamos pasando a lo que podríamos llamar cobertura de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema educativo durante muchísimo tiempo se esforzó porque hubiera una cobertura de tipo cuantitativo, es decir, que tanto niñas como niños tuvieran un acceso parejo a los planteles escolares, cosa que se ha logrado. Ahorita tenemos una cobertura superior al 95% en materia de educación básica, y en la educación media superior y en superior tenemos una cobertura, si no tan amplia, al menos sí equilibrada en cuanto a hombres y mujeres. Sin embargo, pensamos que esto no era suficiente, que era necesario dar un paso adicional y que el sector educativo, con todas sus dependencias, todos sus programas, incluyeran una política transversal que impidiera que el tema de género se vuelva un factor de inequidad, porque a pesar de que hemos logrado esto que llamamos una entrada al plantel que no tiene discriminación por género, la verdad es que conservarse en el sistema educativo sí tiene color de género. Hay muchísima más deserción en la secundaria y sobre todo en la preparatoria cuando hablamos de mujeres. 3 de cada 4 desertores en educación media superior son mujeres. Entonces, si esto no es un llamado a que tenemos que impulsar una política, vamos a decir, de segunda generación en materia de equidad, pues ya no sé qué más necesitamos. Entonces, esta es la idea, que la Secretaría de Educación, a través de la red de acciones educativas para la equidad, lance un monitoreo permanente para que el género no se convierta ni a la hora de las prácticas cotidianas, incluso a la hora de, vamos a decir, tú para qué estudias esto si eres mujer, tú para qué te vas de ingeniera si te vas a casar, la medicina no es una carrera de mujeres, las matemáticas es una carrera que debería ser para hombres nada más porque son más inteligentes. Todo ese tipo de cosas que aún siguen recorriendo el umbral cultural, el aspecto cultural de las familias chihuahuenses, tenemos que empezarlo a combatir. Tenemos que lanzar una campaña para reeducarnos en esa materia. Esta cifra que mencionaba ahorita es alarmante, ¿no? Del 75% de las deserciones en nivel medio. ¿A qué lo atribuyen? Este es un estudio que se ha hecho tanto a nivel nacional como a nivel local. Hay centros de investigación, grupos de investigación en las universidades autónomas, en algunos centros especializados de investigación en materia educativa, y lo que señalan fundamentalmente es que la necesidad de salir a trabajar, de hacer trabajo en el hogar, y los embarazos tempranos son quizá las causas más graves o que más orillan a una muchachita a dejar la educación media superior. Fundamentalmente estos dos, el tema de tipo económico y el tema de tipo de volverse, digamos, mamás cuando todavía son niñas. Y es una lástima porque si uno ve cuando entrega calificaciones o cuando se entregan los premios a los mejores desempeños académicos en el estado de Chihuahua, 2 de cada 3 mejores promedios siempre son mujeres. Apostarle a una buena educación para las mujeres es una apuesta prácticamente segura en el estado de Chihuahua, y estoy seguro que sería igual en todo nuestro país. Bueno, subsecretario, hemos estado viendo que la cultura de la legalidad le está apostando
a todo lo que es la educación, en las empresas. En la educación, y algo que importa muchísimo son los valores que vienen desde la casa, el ser mejores ciudadanos, estudiantes. Ahorita damos un caso de bullying en las escuelas. ¿Cómo estamos ahorita aquí en Chihuahua en esto del bullying y de los valores de la familia, sobre todo en los niños en las escuelas? Bueno, yo creo que aquí hay dos formas de explicarnos esto. Los problemas que llegan a las escuelas no son producidos en las escuelas. Vamos a decir, la falta de valores o valores resquebrajados en materia ética, en materia moral, en materia de tolerancia, en materia de respeto a los demás, desafortunadamente vienen de un sistema ya muy minado, muy fracturado de valores, tanto en la sociedad como en la familia. Entonces, la escuela, si bien en algunos casos sí reproduce a veces esta escala de falta de valores, no los crea, pero el sistema escolar no puede conformarse con decir, bueno, como yo no los creé, pues no voy a hacer nada. Siempre hemos pensado, yo creo que esa es la apuesta de todo padre chihuahuense, de la familia chihuahuense en general, es que la educación de alguna manera nos diga qué hacemos mal fuera de los planteles escolares y que nos ayude a corregirlo. Entonces, lo único que puede hacer en un marco de muchísimo respeto el sistema escolar es estar señalando constantemente, acosar a un niño por alguno de sus aspectos físicos está mal, acosar a una niña por el hecho de ser niña está mal, y yo creo que tenemos que apostarle mucho más por el lado de ir introduciendo esos valores al alma, a la mente, a la conciencia de un niño, que a través de acciones punitivas o de castigos que bien sabemos que generalmente el castigo, sobre todo cuando tiene un fuerte componente de violencia, no hace sino escalar el comportamiento violento de un niño o de una niña. Ahorita platicábamos, antes de esta entrevista, la que hizo servidor, de precisamente eso de la violencia en los centros escolares. Y consideraba, y es una opinión personal, que desde que los niños empiezan a adoptar mucho esa cultura de ser tan competitivos, como sea por ejemplo en los Estados Unidos, que todos quieren ser el líder, que todos quieren ser el mejor, el primero, el número uno, dejan de aprender a tomar decisiones en grupo, de aceptar a los demás, y siempre tienen que ser el centro de atención, y es cuando muchas veces se deriva en violencia. ¿Qué tanto se da en nuestro estado la violencia y a qué la atribuyen también? No podemos escaparnos de la idea de que la escuela, el plantel escolar, forma parte de todo el engranaje social, ¿no? Toda la maquinaria social, y no podría ser que si tenemos hogares donde hay violencia, calles donde hay violencia, zonas que aunque no sean urbanas, como sabemos ahora en el centro sur del estado, donde hay mucha violencia, las escuelas fueran cotos de paz. Es muy difícil, el centro escolar no está fuera de la realidad, forma parte de la realidad cotidiana. Lo que ahora hace mucho la educación básica, particularmente con la reforma integral de la educación básica, es apostarle mucho a la educación por la paz y a la resolución no violenta de los conflictos. Cada vez le apostamos más a eso. Si ustedes ven el currículum escolar, está muy basado en irle generando competencias al niño y a la niña para que no todo lo quiera resolver a base de insultos o a base de golpes, sino a tratar de ponerse en los zapatos del otro niño o de la otra niña. Sin embargo, también dense ustedes cuenta, un niño en educación básica pasa, en el mejor de los casos, 6 horas y media en la escuela, si está en una escuela de tiempo completo. La mayoría solamente pasan 4 horas y media. El otro resto de las 20 lo pasa o bien durmiendo sus 8 horas, y el resto lo pasa o en calles violentas, o viendo televisión llena de violencia, o viendo cómics llenos de violencia, o jugando jueguitos que la inmensa mayoría de las veces están llenos de violencia, y el que ejerce más violencia es el que resulta triunfador, no el más inteligente. Entonces, la escuela lleva un hándicap muy grande, va en una subida muy empinada, y ahí la alianza entre padres, escuela y medios de comunicación no es ninguna sorpresa, es absolutamente indispensable.
Hoy arranca precisamente un programa de prevención del bullying y adicciones. Platíquenos de la otra parte de las adicciones, ¿cómo anda? Los grupos criminales, lo sabemos, siempre van a estar ahí acechando a los niños, siempre van a estar, y pues hay que ponerse un esfuerzo muy grande entre la parte académica, las instituciones de seguridad pública y los padres de familia. Por supuesto. Nosotros estamos en un permanente esfuerzo, particularmente a través de un programa que le llamamos Escuela Segura, donde a través de, vamos a llamarle así, de monitores profesores, en muchos casos son profesores ya retirados que colaboran con nosotros en el programa Escuela Segura, estamos monitoreando constantemente cuáles son las escuelas que tienen mayor índice de problemas, ya sea de violencia interna o externa, o también peligros. Les doy, por ejemplo, un caso. Los profesores saben perfectamente cuando en el trayecto de la escuela a la parada del camión andan grupos acechando a los muchachos o a las muchachas para venderles alguna sustancia tóxica, o a veces nomás invitarlos. Tenemos casos verdaderamente heroicos de directores y directoras de escuelas secundarias que utilizan parte de su tiempo en llevarlos a las paradas de autobús y a veces irlos a recoger a los alumnos de regreso, tanto en el turno matutino, pero sobre todo en el vespertino, para ir brindando en la medida de lo posible estos comportamientos que pueden llevar a conductas delictivas. Ahora, nosotros ahora le ponemos muchísima atención al problema del bullying, pero la verdad también en algunas ocasiones no hay que exagerar las cosas. Las escuelas son espacios donde los niños y las niñas aprenden a socializar, y bueno, ustedes son muy jóvenes, y mucha parte del auditorio seguramente lo es, pero para nosotros que ya no somos tan jóvenes, yo recuerdo perfectamente todo ese tipo de molestias que se sufrían en la escuela, al que tenía ciertas características, al que era gordito, al que usaba lentes, el que era cacarizo, el que iba despeinado, etcétera, etcétera. Esa forma parte de la educación y de la socialización que tenemos que tienen los niños y las niñas en el sistema escolar. El problema es cuando el sistema escolar y la sociedad en general no detienen la escalada del bullying o la escalada de la violencia. Cuando una burla porque alguien trae lentes se convierte en, además de 4 ojos, en un zape, una cachetada, una patada, y luego después ahí escala a pedirle 5 pesos al día, ahí escala a quitarle lo que lleva de alimentos, ahí es donde estamos fallando, y es donde intentamos, en la medida de lo posible, hacer nuestro mejor esfuerzo. Yo nomás quisiera decirles una cosa: si hacemos un mapeo nacional de cómo nos va en las escuelas de Chihuahua respecto a otros estados violentos, yo lo que les quiero decir que sin echar las campanas a sonar, la violencia no entra generalmente a las escuelas de Chihuahua, a diferencia de lo que ha sucedido en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, donde la violencia ha entrado a los planteles escolares. Ahí tenemos violencia dentro de los planteles, la delincuencia ha entrado a los planteles. Yo creo que la valoración tan alta que el chihuahuense, la familia chihuahuense, hace del plantel escolar, ha logrado proteger a nuestras escuelas, y le ha creado una especie de blindaje social, blindaje cultural, para que esos sean espacios todavía respetados aún por la gente más irrespetuosa. Secretario, yo te comentaba cómo andamos a nivel académico en comparación con otros estados. Mire, de nuevo, no hay que echar las campanas al vuelo. Tenemos un sistema educativo cuyo desempeño afortunadamente todavía se mantiene generalmente arriba de la media nacional. Tenemos un problema que hay que reconocer en secundarias. En secundarias traemos un problema muy serio en el que no logramos un despegue significativo ni en ciencias, ni en español, ni en matemáticas. Y esto se debe a que la secundaria todavía sigue siendo un modelo que hagan de cuenta que el niño, la niña de 12 años que se acostumbró durante toda la educación básica, la preescolar y la primaria, a tener una sola maestra, un solo maestro,
y a desarrollar una especie de relación casi paternal o maternal con él. De repente llega a la secundaria y se siente huérfano porque tiene 8, 10 maestros, no hay ninguno que le haga, vamos a decir, centro. Entonces, para esto estamos intentando generar la figura del asesor o del tutor por grupo. Sin embargo, esto significa que tenemos que generar plazas de tiempo completo para profesores de secundaria, y desafortunadamente el gobierno federal lleva ya varios años no autorizándonos una sola plaza de tiempo completo para secundarias. Estamos batallando mucho. En materia de exámenes, enlace, PISA, afortunadamente nos desempeñamos, salvo en el caso de secundaria, arriba de la media nacional. Pero no hay que olvidar una cosa: la escuela no está hecha para estar compitiendo por exámenes. La escuela está hecha para que el niño desarrolle competencias para ser feliz, para ser mejor en la vida. ¿De qué nos sirven un montón de niños resolviendo muy bien la prueba PISA y la prueba enlace si no logramos que sean tolerantes entre ellos, si no les logramos inculcar que el respeto, la resolución no violenta de conflictos es lo más importante que van a tener para la vida? Entonces tenemos que mantener ese equilibrio entre la educación básica como el lugar donde florecen los valores y también el lugar donde se aprende a competir con las herramientas académicas. Estamos platicando con el subsecretario de Educación del Estado de Chihuahua, Carlos González Herrera. Si nos permite, hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando. Reporte 91.7, el noticiero de confianza. Ya estamos de regreso, estamos platicando en el estudio con el subsecretario de Educación del Estado de Chihuahua, Carlos González Herrera. Se han venido dando muchos cambios en la forma de la educación, no solo en Chihuahua, sino en todo el país, pero algo que nos ha preocupado mucho más a los que somos padres de familia es la alimentación de los niños. Y bueno, cuando digo nos preocupa, quiero decir, a muchos nos preocupa, lamentablemente, a no todos nos preocupa, porque hemos visto que muchos papás le siguen dando el refresco y las papitas a los niños. ¿Cómo anda la alimentación al interior de los planteles, las famosas tienditas escolares? ¿Cómo no? Bueno, este es un tema fundamental dentro de lo que es la reforma integral de la educación básica, porque la tiendita escolar, antes que ser un problema de tipo económico, tiene que ser un problema de salud. Y aquí primero quisiera hacer un corte. De nuevo, así como para el otro tema, decíamos, el niño solamente pasa entre 4 horas y media a 6 horas y media en el plantel escolar, también hay que decir que el niño mal alimentado, que ingiere hace una ingesta de calorías mucho más alta que la que debería de ser, y luego eso le genera el sobrepeso. Más o menos el 25% de las calorías que toma un niño las toma en la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Si lográramos que en la escuela se tomaran puros alimentos sanos, todavía tendríamos que cuidar el otro 75% de la ingesta calórica para que fueran calorías de buena calidad, y eso queda fuera del control de los planteles escolares. Ahora, las tienditas escolares, como tal vez ustedes han escuchado, van a pasar a formar parte ahora de un doble esquema. Por un lado, una vigilancia mucho más fuerte de la oferta de productos que hay ahí. La Secretaría de Educación Pública de México lo que creó fueron nuevos estándares, por ejemplo, para que una bolsa de papitas ya no sea de 150 gramos, sino sea de 75, que los refrescos no sean tan grandes, que tengan menos contenidos de azúcar, algunas golosinas, pero independientemente de eso, la tienda escolar va a pasar por un proceso de mucha mayor vigilancia en el sistema escolar de Chihuahua, porque se va a volver un cofinanciador del plantel escolar. ¿Qué quiere decir esto? Si una tiendita escolar está utilizando el espacio de una escuela pública,
quiere decir que está utilizando el espacio que le pertenece a la nación mexicana. Entonces se va a tener que coobligar junto con el gobierno y bajo una supervisión o bajo la gestión del director o directora de la escuela, para que esa escuela empiece a, vamos a decir, a pagar una renta que permita financiar muchos de los gastos que se hacen ahora a través de las cuotas escolares. Las cuotas escolares se anunció la semana pasada en Ciudad Juárez, lo atestiguó el gobernador del estado. Las cuotas escolares van a desaparecer, porque aunque entendemos que son voluntarias y entendemos que son muy necesarias para mantener los planteles, cada año se estaban empezando a volver más y más un elemento de inequidad, donde el papá que no pagaba cuota la llevaba el niño o la niña porque no lo dejaban entrar, le cerraban la escuela, lo señalaban dentro del plantel diciéndole: tus papás no pagan, no deberías de entrar. Entonces, esta nueva forma de acoso, a través de una especie de bullying económico, es algo que había que frenar. Entonces, la instrucción que nos da el gobernador es: diseñen un programa a través del cual eliminemos las cuotas escolares que se cobran en la preinscripción y la inscripción, y creemos un sistema de financiamiento, un esquema colaborativo de financiamiento, donde el gobierno del estado haga todavía una inversión mayor a la que venía haciendo, donde las tiendas escolares empiecen a tener un papel muy importante en lo que es el manejo diario de un plantel, papel de baño, el cloro para limpiar los baños, los gises o los marcadores, etcétera, etcétera. Y en ese programa es en el que estamos, con la idea de que a partir del siguiente ciclo escolar, las cuotas escolares, particularmente en primaria y en secundaria, dejen de cobrarse. Los directores van a tener prohibido recibir dinero de las cuotas escolares. Y lo que va a haber es ahora un sistema de gestión colectiva para decir: si ya tenemos resuelto todo el pago de los servicios que los va a concentrar el gobierno del estado de Chihuahua, la vida cotidiana de la escuela que la va a pagar la escuelita, entonces vamos a generar proyectos en la que el director, la sociedad de padres de familia digan: queremos pizarrones de mejor calidad, queremos un domo, queremos un gimnasio, queremos un aula de medios muy sofisticada. Entonces ellos van a poder generar actividades para decir: bueno, si este proyecto me cuesta $1 millón de pesos, vamos haciendo un proyecto de inversión tripartita. Nosotros ponemos un tercio, el gobierno del estado pone un tercio y el gobierno federal pone otro tercio. Entonces, la tiendita escolar no desaparece, sino, primero, la vamos a vigilar como un elemento de salud pública, y segundo, la vamos a convertir en uno de los soportes del financiamiento de los gastos cotidianos de los planteles escolares. Ahora, ¿cómo inicia a la Secretaría de Educación este año en apoyo a recursos a las escuelas? ¿Cuál va a ser su reto este 2013? El gran reto va a ser un proceso de centralización de todos los gastos de servicios: predial, agua, luz, gas, el teléfono para las cuestiones administrativas y el internet también para las cuestiones administrativas. ¿Qué quiere decir administrativas? Que toda escuela tenga ingreso al sistema de información educativa, el CIE, para que todos puedan capturar calificaciones y eso pueda seguir funcionando. Ese va a ser el gran reto que asume el gobierno del estado por una instrucción que hace el gobernador. Ahora, hay una cosa que yo quisiera compartirles, aunque quizá ustedes ya la conocen. El estado de Chihuahua está generando cada vez más, vamos a llamarle un pasivo educativo, o un pasivo en las finanzas públicas, porque cada vez le tenemos que meter más dinero a la educación. El gobernador ha señalado, y en eso pues todo el mundo está de acuerdo con él, es que hay que seguir invirtiendo a la educación. Pero lo que resulta muy injusto es que mientras este año 2013 seguramente lo terminaremos invirtiendo cerca de 9,000 millones de pesos para el pago de la educación básica, el Distrito Federal no gaste un centavo.
muchos estados solamente inviertan 5, 6 o 7 centavos de cada peso para financiar la educación básica, mientras que estados como Baja California, Nuevo León y Chihuahua metemos 45, 48 centavos de cada peso. Esta es una espiral en la que está entrando el gasto educativo, que lo va a hacer muy difícil de seguir sufragando si no tenemos un cambio en el esquema de financiamiento, y eso solamente lo puede autorizar el gobierno federal. Entonces, no hay intenciones de bajarle al gasto educativo de ninguna manera, pero sí hay que, de alguna manera, amarrar una estrategia común, sociedad y gobierno y medios de comunicación, para que Chihuahua tenga un trato mucho más justo. Bueno, y con toda esa carga que ya se tiene, que, digamos, el gobernador lo ha estado pidiendo prácticamente desde el primer día que asumió la administración, de que o todos parejos, Exacto. Pero aún así viene todo ese compromiso de todavía absorber el gasto operativo de los recibos y demás. Así es. ¿Y de dónde va a salir todo ese? Ese es un esfuerzo que el gobernador del estado ya le pidió a la Secretaría de Hacienda estatal, y como el gobernador les dijo, hay cosas que son adjetivas y hay cosas que son sustantivas. Las sustantivas, que es lo importante, es la educación, la salud y la creación de impuestos, la creación de empleos. Lo adjetivo, es decir, lo que es secundario, aunque no quiere decir que no sea importante, es cómo se financia. Pero lo importante aquí es que si hay una política educativa que no le va a bajar la guardia a los retos que tenemos en materia de mantener la educación básica con cobertura universal y cada vez con mayor calidad, que la cobertura en educación media superior para el año 2020 llegue al 80%. Ahorita ya estamos casi en el 68, 69% en el estado de Chihuahua, y en materia de educación superior andemos ya arriba del 45%. Si queremos todo esto, no podemos bajar la guardia. Y yo entiendo ahí, me solidarizo con los esfuerzos que debe hacer el secretario de Hacienda para, cuando sabe que se vienen estos gastos monumentales, pero en este momento, segunda década del siglo XXI, es imposible que el estado de Chihuahua, siendo un estado en la frontera con los Estados Unidos, siendo un estado líder en muchas materias, deje de invertirle en materia educativa. Me parece que sería un suicidio dejar de hacerlo, pero me tranquiliza mucho saber que ni siquiera está en los planes lejanos de este gobierno pensar en dejar de invertirle a la educación. Ahora nos quedan un par de minutitos preguntarle en cuanto a, ya no hablamos de educación básica, de educación universitaria y educación superior. ¿Qué perspectivas vienen, no para el año que entra, no para este semestre, a largo plazo? La educación superior tiene que pensarse en décadas, porque son los profesionistas que van a construir la sociedad del mañana. ¿Qué viene para la educación superior? Para la educación superior vienen dos cosas muy importantes. La parte cuantitativa tiene que ver con que el 37-38% de cobertura que tenemos en ese rango de edad para ir a la universidad crezca de aquí al año 2020 a arriba del 45%. Esa es la parte cuantitativa, y la cualitativa tiene que ver con que necesitamos cada vez más que la sociedad chihuahuense, los padres, los que van a ingresar a la educación superior, dejen de pensar en esas 5 carreras típicas: contabilidad, medicina, derecho, informática, y se me escapa alguna otra por ahí. Las instituciones de educación superior del estado de Chihuahua están ofreciendo 100 programas de licenciatura diferentes. Entonces, dejemos de pensar en esas 5 carreras, de generar doctores desempleados, abogados desempleados, y veamos la enorme cantidad de programas de licenciatura que estamos ya generando en el estado. En ese sentido, somos un estado privilegiado. Pues no, y por ejemplo, programas, yo veía un programa de ustedes con mucho éxito, el programa de mejoramiento institucional de las escuelas públicas.
¿Este se va a continuar en el 2013? Absolutamente. De hecho, este modelo que lanzó el gobernador del estado y que nos pidió perfeccionar el modelo de gestión de planteles escolares públicos va muy enfocado a sumarse a los esfuerzos que ya se están haciendo en materia de remozar los planteles, de modernizarlos, de ponerlos en mejor forma. Señor secretario, lamentablemente el tiempo nos está alcanzando, es que estoy viendo el reloj, que es nuestro peor enemigo, pero antes queremos agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana. Yo soy el que les agradezco su interés en el tema educativo. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Nosotros le invitamos a que nos acompañe hoy en punto de las 2 de la tarde en el segundo espacio de Noticieros Mega Radio.